Las 10:09 en Canarias. Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 3 de agosto. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues en las últimas horas y tras la crisis de Ceuta, el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Sánchez y José Manuel Álvarez, han afirmado que lo ocurrido es impropio de un socio y de un amigo. Han utilizado calificativos como egoísta e insolidario. Han hablado de demagogia partidista y han condenado a aquellos que amplifican la crisis difundiendo bulos. Ni Sánchez ni Álvarez hablaban de Marruecos. Se referían a Italia y a la decisión de Giorgia Meloni de encabezar la petición de explicaciones sobre lo ocurrido en Ceuta por parte de 22 países de la Unión Europea. Solo Francia, Portugal, Luxemburgo e Irlanda se han quedado fuera. Mañana Marlaska tendrá que escuchar qué le dicen sus colegas. El caso es que resulta curioso que la reacción del gobierno haya sido de una gran dureza contra Italia y que se haya mostrado tan comprensivo con Marruecos, que cuanto menos es corresponsable de lo ocurrido. Desde el primer minuto se le ha agradecido al gobierno marroquí su colaboración. Es curioso además si uno se fija en las declaraciones de los gobiernos de Rabat y Madrid. Coinciden hasta en la explicación. Escucha a Sánchez en Ceuta el viernes. En las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. La culpa es de las mafias y de la desinformación sobre una sentencia del Supremo. ¿Qué dice Marruecos? Pues en un comunicado, el Ministerio del Interior, el ministro del Interior de Marruecos, habla de una acción combinada de las bandas de tráfico de seres humanos y la explotación maliciosa del espacio digital mediante bulos. Lo mismo que Sánchez. Desde el gobierno de España no ha habido ni un solo reproche a Rabat. Dice Jorge Dezcayar, embajador de España en Marruecos y director del CNI, que la relación con nuestro vecino del sur debe ser de respeto y firmeza. Normal. Con tu vecino no te vas a llevar a matar. Hay que convivir. Es más, le puedes dejar la llave de tu vivienda por si pasa algo. Si estás de vacaciones y te has dejado el gas, pues llamas al vecino y le dices, oye, pasa y echa un vistazo. Pero claro, cuando el vecino te entra en casa utilizando tu llave sin tu consentimiento, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es inmediatamente quitarle esa llave y dejarle muy claro que no vas a volver a consentirlo. Podemos decir que Marruecos propició una entrada en casa en mayo de 2021 con los menores. Entraron entre 10.000 y 15.000. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Pues darle otro juego de llaves. Claro, estamos ante una crisis migratoria con miles de personas en Ceuta, sin recursos, ante una crisis política, y es que, como dice Sánchez, hemos sufrido un ataque a la integridad territorial de España, y ante una crisis diplomática. ¿Quién son nuestros socios y amigos? De la cuestión migratoria y política ya hemos hablado, pero quiero detenerme en la diplomacia y en los socios. ¿Quiénes son nuestros socios y quiénes son los de Marruecos? De nuestro lado tendríamos a la Unión Europea, pero con matices. El primero de esos matices es que hay países como Francia que históricamente, te recuerdo que Marruecos fue un protectorado francés, han tenido unas excelentes relaciones con Rabat. Salvo algunas crisis puntuales, en la actualidad los analistas dicen que las relaciones entre Francia y Marruecos pasan por su mejor momento. Eso se traduce en que Francia tenga su interés en mimar a Marruecos. Y la segunda cuestión es que Italia y Dinamarca no apoyan la política migratoria de Pedro Sánchez y ante una situación como la de Ceuta han levantado la voz porque ven lo ocurrido como una amenaza. Puntualización. Habla el ministro Álvarez de la Internacional Reaccionaria. Ok, Meloni es conservadora. Pero Mette Frederiksen, la danesa, es socialdemócrata. Es decir, de la misma familia política que Sánchez. Así que el argumento de la ultraderecha que utiliza
el ministro de Exteriores no sirve. Por cierto, un pequeño paréntesis. Me hubiera gustado que el ministro de Exteriores hubiera ofrecido su visión de los hechos a los oyentes de La Linterna, pero no ha podido ser. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con él y no tenía disponibilidad. Tampoco la ministra de Defensa, por cierto. Resumiendo, nuestros amigos dan la sensación que más que ser amigos, son conocidos. ¿Y quién apoya a Marruecos? Pues resulta que el apoyo a Rabat llega por parte de dos de nuestros tradicionales aliados, Estados Unidos e Israel. Te cuento. Al final del primer mandato de Trump, Estados Unidos, en su intención de arreglar la situación en Oriente Próximo, le propuso a Marruecos que si establecía relaciones con el Estado de Israel y servía para dar un empujón a otros países árabes, pues Washington apoyaría las reivindicaciones marroquíes en el Sáhara. Dicho y hecho, Estados Unidos reconoce formalmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y, por su parte, Marruecos ha ido tratando de normalizar las relaciones con Tel Aviv, del que se ha convertido en un socio excepcional comprando tecnología y armamento. En el caso de Estados Unidos hay que explicar algo. El 15 de julio, el Congreso aprobó una ley para dotar de 6.700 millones a sus aliados, y en ese informe se incluía un análisis geopolítico. El comité encargado de ese informe, COPE, por cierto, ha podido hablar con el diputado que lo escribió, hacía referencia a esta cuestión. Las ciudades de Ceuta y Melilla, administradas por España, se encuentran en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la antigua reivindicación de Marruecos. El comité apoya los esfuerzos del secretario de Estado para fomentar el diálogo diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatus de Ceuta y Melilla. Tanto Estados Unidos como Israel lo que están haciendo es aprovechar esto para pasar facturas al gobierno de Sánchez. Estados Unidos porque considera que aportamos poco a la OTAN e Israel por la postura de España ante lo que está ocurriendo en Gaza. Viendo todo esto, a veces te das cuenta que en diplomacia el camino más corto entre dos puntos no es la línea recta. Tiempo de análisis y opinión con Ignacio Camacho y Alejandro Requeijo. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Alejandro Requeijo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bien estabas tú el lunes pasado. De vacaciones. Claro. Sí, digamos que no está siendo el mejor día de mi vida, pero bueno, con fuerzas y con alegría de encontrarme con buenos amigos como vosotros. Pero no lo vas a poder terminar mejor nunca. Efectivamente. Os pido un pequeño titular y ahora vamos porque quiero hablar con David Alandete de ese informe de Estados Unidos que hemos estado indagando un poquito y ahora os contamos. Ignacio, no sé en qué punto estamos. ¿Crisis migratoria, crisis política, crisis diplomática, crisis total? No, yo no hablaría en ningún caso de crisis migratoria. Esto es una invasión. Es una invasión, esto es un tanteo político en el que Marruecos ha abierto, este sería mi titular, Marruecos ha abierto la discusión del estatus de Ceuta y Melilla. Alex. Coincido con Camacho. Creo que si Marruecos no planeó esto, al menos sí lo está aprovechando internacionalmente después de haberlo puesto en el escaparate internacional, y sigo con los interrogantes. No sabemos o no hay consenso sobre la gente que entró en Ceuta, sobre la gente que ha vuelto a Marruecos, sobre los que siguen en Ceuta, cuántos de ellos son menores, cuál era la información exacta que tenía el gobierno. Es decir, muchas preguntas todavía por resolver. Ahora vamos a Estados Unidos, pero os quiero leer un teletipo de F. Marruecos dice que alertó a España días antes sobre la decisión del Supremo español. Asume sus responsabilidades, dicen que la migración es un compromiso, no es un discurso político o propaganda, y aseguran que Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida. Si alguien piensa que Marruecos va a ceder a la presión y el chantaje, es que no conoce el Marruecos de Mohamed VI. Eso es lo que dicen fuentes del gobierno de Marruecos en un encuentro con la prensa extranjera. Llama la atención no la simetría de los relatos entre España y Marruecos. Ignacio, tú conoces perfectamente a Dezkayar, conoces su trayectoria, y a mí me llamaba la atención esa frase. Con el vecino hay que ser
cariñoso, respetuoso y firme. Firme. Nos está faltando la firmeza. Sí, porque es que Marruecos juega en un territorio muy ambivalente. Es vecino, es socio cuando quiere, pero también es enemigo cuando quiere. Y bueno, esa especie de conllevancia es uno de los grandes problemas que tienen todos los gobiernos en España. Lo que pasa es que el actual ha sustituido la conllevancia por la sumisión. La sensación de que el gobierno español es rehén de Marruecos, y no solo por la política migratoria, sino por la información que Marruecos puede tener. Y no hablo solo de la información personal sobre Sánchez capturada en su teléfono móvil, sino de información de seguridad. Porque capturó el teléfono de Sánchez y capturó el teléfono de los ministros de Interior y de Defensa. Cosa que, por otra parte, digamos, es la, entre comillas, obligación de un servicio de inteligencia que espíe al adversario. Y claro, pues, ¿qué podía haber en esos teléfonos? Hay muchos bulos, lo que sabe de Sánchez. Bueno, no necesariamente tiene que ser personal, simplemente de seguridad. Esa grieta de seguridad ha resultado decisiva en la relación de España con Marruecos en los últimos años, en especial a propósito del Sáhara, de la autodeterminación del Sáhara, a la que España ha renunciado de manera unilateral y, hay que decirlo siempre, inexplicada, sin pasar por el Parlamento. No ya sin votar en el Parlamento, sin explicar en el Parlamento. Con lo cual se ha perdido una de las herramientas para ser firmes, como dice Descallar, que es justamente la capacidad de presión sobre la autodeterminación del Sáhara, al aceptar la soberanía práctica del Sáhara sobre Marruecos, en consonancia, hay que decirlo, con Estados Unidos, con Francia y con la Unión y con parte de la Unión Europea, pues hemos perdido toda la capacidad de presión y estamos en sus manos. En Marruecos, si se porta bien, porque quiere portarse bien, se le intenta comprar. A Marruecos siempre se le intenta comprar con ayuda, con cooperación, con por ejemplo, protegiendo sus intereses pesqueros, como está haciendo España en la Unión Europea, cuando Marruecos ataca cierta legislación pesquera de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Y luego tú lo decías hace un rato en el programa que el problema de España no es entre España y Marruecos, es entre Europa y Marruecos. Esa es la clave. Pero España, ni Europa ni España lo están abordando como tal. Para Europa porque es cómodo desentenderse, y para España, pues no sé por qué razón, sinceramente se me escapa. Pero a mí me preocupa que Europa pueda empezar a pensar, porque Estados Unidos ya lo piensa y lo ha dicho, supongo que ahora lo vas a hablar con Alan Dete. Le tengo esperando, mira, salúdale. Hola, David, buenas noches, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me preocupa que Europa también pueda empezar a pensar que a lo mejor es menos problema que Ceuta y Melilla sean marroquíes, porque así está muy clara la frontera y hay un mar por medio, mientras que de la otra manera ya sí, el mar sigue estando por medio, pero la frontera no. Está allí y entonces es más permeable. Esto me preocupa y esto es una baza que Marruecos está jugando, creando problemas. Pues mira, vamos a Estados Unidos porque hablábamos de ese informe, de ese comité de Estados Unidos hablando de Ceuta y Melilla. Bueno, pues COPE ha hablado con Mario Díaz-Balart, que es el congresista republicano que preside el subcomité responsable del documento y cuyo nombre figura en el informe. Díaz-Balart explica que el objetivo era reconocer la relación histórica entre Estados Unidos y Marruecos y respaldar el diálogo diplomático entre Rabat y Madrid. David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rubén? ¿Qué dice exactamente ese informe y qué se ha contado de forma incorrecta? Claro, el informe dice tres cosas que son importantes, ¿no? Primero, recuerda la alianza histórica entre Estados Unidos y Marruecos. Y esa es una alianza muy fuerte, sobre todo en esta administración, la administración Trump. Segundo, afirma que Ceuta y Melilla, administradas por España, están ubicadas en territorio marroquí. Y eso lo dice literalmente. Y dice también, esto es cierto, siguen siendo objeto de una reivindicación por parte de Rabat. De hecho, los hechos acontecidos la semana pasada apuntan a eso, como muy bien comentabais ahora. Y tercero, apoya que el secretario de Estado, es decir, el jefe diplomático, fomente el diálogo diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatus de esas dos ciudades. Claro, todo esto es bastante llamativo que precisamente se diga este año, ¿no? El informe es de abril. Este lenguaje es relevante y la verdad puede ser discutido, pero lo cierto es que no equivale a un reconocimiento oficial de la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, que es algo que hemos visto mucho en redes y muchas interpretaciones en las últimas horas, ¿no? Por eso,
ha sido bastante llamativo, ¿no, Rubén? Porque esta tarde estaba tomando café y me ha llamado literalmente Díaz Balar porque ha visto un mensaje mío en redes sociales y me ha dicho, oye, se están diciendo muchas cosas en España que no se corresponden con la realidad de ese informe. Es cierto que somos muy socios de Marruecos, muy estrechos, pero no hay un reconocimiento oficial de la Casa Blanca, ¿no? Sus palabras lo dejan bastante claro. Básicamente que obviamente menciona, número uno, menciona la relación y la razón de la relación entre los Estados Unidos y Marruecos. Marruecos fue el primer país de reconocer a los Estados Unidos y hemos mantenido esa relación muy estrecha por ya, casi más de 200 años, ¿no? Pero entonces habla de que esto es un tema y siempre ha sido un tema y le pide al secretario de Estado que haga lo posible para que ese tema se mantenga calmado, ¿no? Básicamente, no es un secreto que esto es un tema que ha sido importante para Marruecos y obviamente también para España. Uh-huh. De nuevo, el lenguaje está ahí para verlo, no es tan complicado, no es muy confuso. David, ¿por qué es importante que esta aclaración la haga precisamente Díaz Balar? Porque no es una interpretación externa, es decir, es que, a ver, hay una cosa clara. Desde los terminales mediáticos del gobierno, en las últimas horas se ha querido responsabilizar también a Estados Unidos e Israel de querer fomentar una crisis en un enfrentamiento de una especie de satélite que sería Marruecos en contra de Pedro Sánchez. Y lo que viene a decir Díaz Balar es, no, vamos a ver, aquí hay un informe, es cierto que nosotros somos socios muy estrechos de Marruecos, nos llevamos muy bien con Marruecos, pero hay una soberanía que es española. Es un hecho que, y además lo dice Díaz Balar, ¿no? Dice, es un hecho que miras el mapa y esas dos ciudades están en el norte de África, pero no hay un cambio de ese reconocimiento. Una de las frases más polémicas es la que sitúa Ceuta y Melilla en territorio marroquí. ¿Cómo la justifica Díaz Balar? Bueno, claro, esa es la pregunta que yo le he hecho, ¿no? Porque sostiene ese informe, es un informe que se ha aprobado en la Cámara de Representantes. Ahí la pregunta es muy sencilla. ¿Está Estados Unidos dispuesto a reconocer? Porque claro, es que Estados Unidos en 2020, Rubén, reconoció la soberanía marroquí del Sáhara Occidental, que fue una colonia española, ¿no? Y era uno de los grandes, sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla de Marruecos, porque hay grandes partes de la comunidad internacional que no lo reconocen. Excepción ahí el gobierno de Pedro Sánchez, pero ese es otro cantar, ¿no? Claro, Marruecos también quiere Ceuta y Melilla, de siempre, ¿no? El hecho de que eso figure así en ese informe llama mucho la atención. Y la respuesta de Díaz Balar ha sido bastante clara, la verdad. Mira, nada más que hay que ver un mapa, ¿no? O sea, igual que el peñón de Gibraltar está básicamente en la península ibérica, igual que, o sea, eso es una cuestión de hechos, eso no es algo político, eso es la realidad, ¿no? O sea, Ceuta y la razón que ocurrió esto ahora es lo que ocurrió porque hay una cerca, ¿no? Separando a Marruecos y está en el norte de África, ¿no? Es una cuestión geográfica, no es una cuestión política. David, entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Hay un cambio de posición de Estados Unidos sobre Ceuta y Melilla? No, la conclusión aquí es muy clara. Estados Unidos sigue reconociendo que Ceuta y Melilla son españolas. También dice que Marruecos las quiere y anima a dialogar, que ya en sí es una concesión. Lo principal aquí, Rubén, es lo que dice sobre las relaciones de Estados Unidos con Marruecos, que son excelentes, ya lo hemos escuchado, pero escucha lo que dice este diputado muy influyente republicano en el Capitolio sobre las relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez. Mira, la relación, yo creo que entre los Estados Unidos y España ahora es la peor desde décadas, ¿no? Pero precisamente por la actitud del gobierno de España, porque no es la realidad entre los Estados Unidos y otros países europeos. Siempre hay presiones y hay, pero yo te diría que la relación entre los Estados Unidos y España, particularmente hoy, no es la mejor. Con el gobierno, pero es con el gobierno de España, ¿no? Pues claro. O sea, la relación es la mejor con el gobierno de España. Claro, clarísimo. Y además eso justifica un poco el hecho de que en estos pasados días, aquí en la Casa Blanca, la primera línea de ataque, Rubén, ha sido contra Pedro Sánchez y contra su política migratoria. Y todavía estoy esperando que aquí critique en la Casa Blanca, donde estoy ahora, que alguien critique a Marruecos, cosa que no va a suceder, ya te lo adelanto. Pues David Zalandete, como siempre, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, hasta luego.
Enrique, el tema este de los amigos y de los enemigos, ahora seguimos hablando porque tengo muchos, es que es una cuestión con muchas aristas. Tenemos la cuestión de los servicios de inteligencia, tenemos lo que dice Europa, pero la cuestión esta de los amigos y los enemigos da la sensación de que no somos el más popular de la clase, ¿no? Desde luego, yo creo que aquí subyace un problema que va más allá de lo que ha sucedido la semana pasada, y es el paulatino aislamiento de España al compás, bajo mi juicio, del peso que ha ganado Marruecos en el plano internacional, haciendo una política exterior sostenida, coherente y que no cambia. Hagamos memoria, cuando fue el conflicto del Perejil, España se plantó y Estados Unidos mandó a parar. No tengo claro qué pasaría hoy. Aquello es verdad que fue hace muchos años y fue con el gobierno de Aznar. Después del gobierno de Aznar se renunció al eje atlántico, ya sabéis, la guerra de Irak, la relación con Bush, todo aquello, y se apostó con Zapatero por volver al corazón de Europa. Entonces con Chirac y Schroeder. Uno acabó condenado por corrupción y el otro enredado con Rusia. Vale, bueno, pues hoy, 20 años después, no veo que Europa haya cerrado filas con España de manera tajante. Más bien parece que le estaban esperando a Sánchez por sus políticas migratorias. Y escuchando atentamente a este político americano que nos ha traído David, yo la conclusión a la que he llegado es en manos de quienes estamos. Es decir, un tipo que se dedica a esto, que debe tener un mínimo de conocimiento en diplomacia y de política internacional, debe saber que no es lo mismo escribir el norte de África que territorio marroquí. ¿Exactamente en qué territorio está Hawái? ¿Exactamente en qué territorio está Alaska? Porque si queréis nos podemos hablar todos de mapas y de geografía, ¿eh? Entonces es que no es cualquier cosa lo que tú escribes en un papel. Me parece muy bien que luego matice, pero lo escrito está. Y si no lo llega a sacar David... Está Hong Kong, claro. Y si no lo llega a sacar David, pues a lo mejor este hombre no levanta el teléfono y dice, oye, un momento, que no quería referirme a eso ya, pero bueno, pues lo escribiste, hace tiempo además. Has tenido tiempo para matizarlo, ¿eh? Ahora hablamos a la cuestión de Europa, que es la propuesta de Ignacio, pero es que siguen llegando informaciones porque Marruecos sigue dando algunas explicaciones sobre lo sucedido. Ya sabéis que tardaron 4 días, hasta el domingo no habló el ministro del Interior, y ahora son fuentes las que van hablando con la prensa. Y Ignacio, fíjate lo que dicen en Marruecos. Están decepcionados con las reacciones de algunos políticos españoles, a los que acusa de instrumentalizar la crisis por intereses electorales. Pero la coordinación con el gobierno español sigue siendo estrecha. Sí, claro, es que Marruecos está contento con el gobierno español. Se sabe fuerte. Y se sabe fuerte por esto que estaba contando ahora David Alandete, porque tiene el apoyo del primo de Zumosol, un apoyo cada vez más fuerte, no solo diplomático. Está rearmando a Marruecos y también Israel, dicho sea de paso, con tecnología. De tal manera que si hace, por ejemplo, pongamos 20 años o 23, cuando la crisis de Perejil, España era militarmente muy superior a Marruecos, esa superioridad está como mínimo equilibrada ahora mismo, como mínimo. Y probablemente con material más moderno en Marruecos. Bueno, pues claro, Marruecos, por ejemplo, el ministro del Interior marroquí ha hecho una versión un poco cínica que es muy parecida a la versión española. No, esto han sido las redes sociales, las mafias y la sentencia y una interpretación, dicen muy respetuosamente, y una interpretación de parte interesada, exagerada de la sentencia del Supremo. Por cierto, la interpretación más suave que la que ha hecho el gobierno español, que le ha culpado directamente los magistrados. A la sentencia del Supremo. No, Marruecos se comporta en esto como el régimen de Franco con Gran Bretaña cuando el conflicto de Gibraltar, ¿no? La famosa anécdota de las manifestaciones de estudiantes franquistas, falangistas delante de la embajada, y llamaba el ministro de Interior al embajador: ¿quiere usted que le mande más policía? Dijo el embajador: me conformaría aunque no me mandase más manifestantes. Entonces, claro, yo ahora te voy a abrir, por supuesto, te lo voy a abrir la valla para que puedan venir y tal. No haberme los mandado. O sea, nosotros ahora hace gracias por recogerlo, pero no los mandes. Porque no digo yo que lo haya orquestado Marruecos explícitamente, pero que desde luego como mínimo ha consentido y auspiciado, porque esta gente no sale si Marruecos no quiere, y eso hay que tenerlo muy claro. Es que tú crees, esta gente Ignacio, no sale si Marruecos no quiere. Pero ¿tú crees que se van a mover
60.000, 70.000 jóvenes por Marruecos que se tienen sin que Marruecos lo sepa. Claro, que se tienen que acumular allí en la playa y pertrechados y tal. Claro, dicen las mafias, pero ¿qué mafia? La mafia no le conviene, no es que le quitan el negocio, no le conviene que se le echen espontáneamente al mar, porque su negocio consiste justamente en traerlos. ¿Qué mafias ni mafias? Es verdad, Rubén, que de los movimientos en el ciberespacio se deduce que ha habido sectores que han jaleado esto. Sectores en los cuales no es difícil ver, y los expertos que monitorizan las redes lo intuyen, no es difícil ver la mano de ciertos servicios de inteligencia. Estoy pensando en Israel, estoy pensando en Rusia, estoy pensando en Marruecos, y estoy pensando no en el servicio de inteligencia americano, pero sí en las redes del movimiento MAGA. Esto lo han jaleado, claramente, porque era pasarle la factura al que va de enemigo, de némesis de todo esto. Va de enemigo de Israel, va de enemigo de Trump, va de enemigo de Putin, por otra razón, en este caso con razón. Pero bueno, llega un momento en el que si tocas muchas teclas calentitas, pues te puedes quemar. Enrique, sobre el gobierno de Marruecos y su implicación en esta cuestión, yo llevo durante un par de días hablando con mucha gente y todos apuntan a lo que ha dicho Ignacio, que no lo ha orquestado, que lo conocía y que a lo mejor se le ha ido de las manos. Puede ser, y yo coincido con esa tesis, y porque además me fío mucho de los compañeros que lo han escrito basándose en fuentes del Centro Nacional de Inteligencia, que si queréis ahora hablaremos de eso. Sí, ahora hablamos. Pero claro, fíjate, a mí es que lo que acaba de decir Marruecos, lejos de exculpar a Marruecos, me parece que hace todo lo contrario. Vale, ustedes avisaron días antes del efecto que podía tener la sentencia del Tribunal Supremo. Muy bien, ahora podremos hablar, si queréis, de lo que no hizo el gobierno de España. Pero ¿y ustedes, caballeros, qué hicieron? ¿No? Es decir, ustedes aceptaron que en su territorio se desplazasen 60.000 personas, dando por buena esa cifra, y no hicieron absolutamente nada. A mí de Marruecos me gustaría escuchar sobre todo dos cosas. Una, renunciar de manera explícita a la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y dos, una garantía de que esto no va a volver a ocurrir. Porque yo pregunto, ¿hay alguna garantía de que esto no vaya a volver a ocurrir? La boya que han puesto es para avalar legalmente un posible rechazo en frontera, pero si te vienen otros 60.000 ya miras tú la boya. Y luego, si lo planeó Marruecos, que yo no lo creo, malo. Pero si a Marruecos se le fue de las manos una movilización de tal magnitud, llegada de todos los puntos de su país, entonces es peor. Porque eso quiere decir que sobreestimamos muchas veces la capacidad de Marruecos, que no lo olvidemos, sigue siendo muro de contención para otros desafíos, como por ejemplo el Sahel y el terrorismo. Y cuando digo que yo no creo que Marruecos lo planificase, es porque percibo cosas que no se dieron en la última oleada del año 2021. Yo no he visto un agravio previo de España como fue lo de Brahim Ghali, no vi especial presencia de esta crisis en los medios marroquíes, en los primeros días al menos. Yo me puedo creer que Marruecos se vio desbordado, en un momento en el que además estaban todos pendientes de la fiesta del trono de Mohamed VI, pero insisto en que sí que creo que una vez producido le ha servido para poner la cuestión de Ceuta y Melilla en el foco internacional. Hoy el New York Times le dedicaba hasta 3 piezas en portada. Este fin de semana, el New York Times recogió una historia de uno de los muchachos que ha entrado en Ceuta y decía que él iba en un camión con otros y que parece ser que en un cruce se perdieron y que los gendarmes marroquíes le dijeron no, que por ahí no van bien, ¿eh? Sí. Vuelvan a recoger la carretera principal que se va por aquí. En fin, vamos a seguir hablando de este asunto porque nos queda la cuestión de los servicios de inteligencia y esos mensajes cruzados entre Interior y Defensa y lo que va a pasar mañana. Mañana Marlaska va a tener que escuchar a sus colegas europeos. Escuchamos unos consejos y enseguida vamos con todo ello. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 46.436 46436, serie 43043. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es. ¿Te importa si me quito los zapatos? Sí, quítatelos, así pruebas mi nuevo suelo cerámico, muy resistente y fácil de limpiar. Y si quieres, sal a la terraza con suelo cerámico antideslizante, pero no busques juntas porque no las vas a ver, son invisibles. Cuando estás orgulloso de tu nuevo suelo, se nota. Renueva tus suelos con Leroy Merlin. Asesoramiento, diseño, instalación y el acompañamiento de nuestros expertos. Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur. Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, Silvia, mucho gusto. Qué gana tenía de hablar contigo, hijo. Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre. Entra ya en cope.es. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Y seguimos hablando de este asunto porque, como digo, tiene multitud de caras desde las que se puede abordar. Reque e Ignacio proponían hablar de esos mensajes cruzados entre Interior y Defensa sobre los datos que tenían ante una posible entrada masiva. El gobierno aquí lo que ofrece son distintas versiones acerca de si el CNI había avisado al gobierno de lo que estaba a punto de ocurrir en esa frontera. El ministro Marlaska lo negó hace unos días, pero la responsable de Defensa, Margarita Robles, respalda a los servicios de inteligencia de nuestro país. Pero el CNI informó o no. Le acabo de contestar que los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de la Policía y de la Guardia Civil realizan un trabajo excepcional. No me van a pillar a mí ninguna discusión. Dos cuestiones, y luego lo cogéis cada uno por donde quiera. Lo primero, me cuesta mucho pensar que ante semejante movimiento ningún servicio de inteligencia dijera nada. Y segunda cuestión, el colapso se produce el jueves, pero desde el lunes ya los estás viendo. O sea, es que ya estás viendo que se están amontonando allí, ya estás viendo que se están tirando al agua. Es que el miércoles por la noche nos hablaban de que pasaban 150 al minuto. Claro, no sé, cogerlo, como digo, por donde queráis. Pues es que creo que todos los escenarios son malos. Rubén, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, y para mí esa es la conclusión. Pero si el CNI no se enteró de nada, malo. Si el CNI avisó y el gobierno no hizo nada, malo también. Y Marlaska ha dicho que el CNI no avisó. La portavoz del gobierno ha dicho que el CNI no avisó. Y Margarita Robles ha defendido la labor del CNI, pero no ha desmentido a sus compañeros de gabinete, al menos no en público. Verá que los compañeros de la cadena SER esta mañana, citando fuentes del centro, han dicho que sí, que avisó varias veces del riesgo de una llegada masiva. Entonces me temo que estamos en un debate casi semántico. Es decir, fue por escrito, fue verbal, hay informe, no hay informe. Llegada masiva, aviso de llegada masiva, ¿se referían a decenas de miles? Juan Baño contaba que habían dicho cosas. Vale, ahí voy. Entonces, saquen ustedes el informe y veamos. Porque yo he cubierto muchos asaltos a vallas y 500
para arriba ya era llegada masiva, ¿eh? Entonces, ¿de qué tipo de magnitud avisó o no avisó el CNI y con qué tiempo de antelación? Pero dicho esto, estoy de acuerdo con tu conclusión. Al final, este debate me parece secundario, porque Ceuta, el gobierno de Ceuta y los medios de comunicación llevaban al menos 2 días avisando de que estaban llegando en masa. Y no fue hasta el sábado cuando Interior puso la famosa boya, pese a que la sentencia del Tribunal Supremo es de hace un mes. Por lo tanto, es evidente que el gobierno tenía información para haber hecho más y para haberlo hecho antes. Fíjate, si la sentencia del Supremo tenía un mes, oiga, desplegar una olla se tardó en hacerlo unas horas el sábado, ¿eh? Se podría haber hecho antes, porque recordemos que antes de la llegada masiva de inmigrantes, no me gusta decir avalancha, la llegada masiva de inmigrantes el otro día, el número de llegadas en Ceuta, desde que empezó el año, había subido un 149% con respecto al año anterior. Por lo tanto, ya había información de que en esa frontera se estaba experimentando un comportamiento como mínimo anómalo. Chicos, toma cartas en el asunto. Ignacio. Sí, poco que añadir. Efectivamente, hay una clara discrepancia entre los ministerios de Interior y de Defensa. Claro, el CNI tiene una especie de obediencia mixta, aunque corresponde realmente al Ministerio de Defensa. ¿Qué clase de información han dado? Quiero decirte, pero ¿quién no le ha hecho caso? Vamos a ver, la realidad es que esto ha sido una crisis de Estado ante la cual el Estado ha colapsado. Esto es así. Y el Estado colapsa porque el gobierno colapsa. El gobierno o no ha visto venir el asunto, o lo ha minusvalorado, o no se ha dado cuenta de la dimensión real del asunto. Y supongo que en la minusvaloración entraba un poco pues esta cosa de no fastidiar a Marruecos. Y el gobierno tiene una relación con la inmigración muy extraña, tiene complejo. Pero claro, es que la sentencia lleva un mes, que han tenido un mes para pensarlo, y a mí me resulta muy difícil efectivamente pensar que los servicios de información de la naturaleza que sean, de la Guardia Civil, del CNI, de lo que sea, no han estado advirtiendo que se estaba, porque estaba en las redes sociales, que sé que al otro lado de la frontera se estaba agrupando gente. Luego es verdad que todo se precipita en muy poco tiempo. Empieza a llegar gente masiva. Yo no sé si las imágenes que todos hemos visto en las redes de la policía marroquí desembarcando camiones como si fuera ganado, no sé si corresponde, no es que no sepa si son ciertas, las imágenes son ciertas, que si corresponden a esta crisis o no, pero tiene toda la pinta. Entonces, tengo la sensación de que ese complejo que tiene España, por un lado, con la inmigración, por el gobierno español, con la inmigración, y por otra con Marruecos, lo ha paralizado. Y cuando se dieron cuenta de las dimensiones del asunto, ya era incontrolable. Esto pasa porque el gobierno solo está atento a los relatos, pero claro, esta vez no podían fabricar el relato de que son las mafias, la sentencia y tal, no se sostiene. Pues mire usted, es que han entrado, da igual, 50, 60, 40.000 tíos, una barbaridad de gente. Y eso ha ocurrido en las narices del gobierno. Y luego con esta cuestión de los servicios de inteligencia hay una cosa que me llama la atención. O sea, Marlaska, para salvarle la cara a Marruecos, lo que hace es partírsela al CNI. Claro, porque es inconcebible y Margarita Robles se queda ahí un poco entre medio camino diciendo, no, yo no sé qué, no consiento que se dude, pero bueno, oiga, efectivamente, que es que Marlaska no directamente, pero solo puede señalar al CNI. Claro, esto de no me han informado solo puede tener una dirección, porque allá encima, si se refiere a los suyos, ya entonces es despelote. Y efectivamente, como dice Requeijo, es que Robles y Marlaska, desde que eran magistrados, no se jaman. Claro, son dos ministerios que han chocado ya en multitud de ocasiones y además en situaciones muy sensibles. La DANA, en los despliegues, en quién intervenía dónde, si era la UME, si era la Guardia Civil, ahí ya hubo choques en cuanto a competencias. Ha habido choques a la hora de designar, por ejemplo, al director de la Guardia Civil. El Fernando Grande Marlaska empieza con un director de la Guardia Civil que se llama Félix Azón, que era magistrado y que era de la estrecha confianza de Margarita Robles. Y en el siguiente nombramiento, Marlaska lo que hace es nombrar a alguien de su estrechísima confianza, que era María Gámez, que luego tuvo que salir de la Guardia Civil como salió, ¿no?, por una investigación a su marido, que por cierto terminó en absolución. Pero
quiero decir que es que yo he sobremojado con estos dos ministerios que no se llevan bien y que efectivamente el CNI depende del Ministerio de Defensa y en este caso Interior no ha tenido ningún problema en decir que allí no les avisó nadie. Yo creo, insisto, que estamos en una cuestión semántica. ¿Qué quiere decir que no le avisaron? ¿Que no le avisaron de que iban a llegar 60.000? Pues probablemente no. Seguramente no. Os cuento pero también... una cosa más, Termina, que es que, sí, vamos a ver, Interior, Defensa, etcétera. El CNI reporta Defensa, se supone también a Interior, pero sobre todo reporta Presidencia del Gobierno, que no se nos olvide esto. Es decir, el responsable máximo del CNI es el presidente del Gobierno, que es al que tienen que informar, a través de quien sea. Y esto, pues es que el presidente del Gobierno estaba recomendando música para el verano el mismo día. Y llegó allí descompuesto. Se le veía en la cara, esa cara que pone Sánchez con la mandíbula aprieta, los ojos desconcertados. Estaba completamente aturdido, porque no están en lo que tienen que estar. Este es el problema, que el Gobierno nunca está en lo que tiene que estar, que se produce una inundación, que se produce un fuego, que se produce un accidente ferroviario, y no están allí. Mira, os cuento una noticia que también está saliendo esta misma noche. Moncloa cesa a un cargo de seguridad nacional tras publicar una cifra de entradas en Ceuta. El Gobierno ha cesado de su cargo a una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional tras publicar el pasado viernes la cifra de unas 49.000 personas que habrían entrado en Ceuta la pasada semana procedentes de Marruecos. ¿Cómo interpretamos esto? Pues lo interpreto con que precisamente fueron esas informaciones las que, bajo mi punto de vista, sirvieron para calibrar la magnitud de la crisis. Es más, a mí me dicen que después de lo que pasó en el año 2021, que fueron entre 10.000 y 13.000, van a entrar 60.000 personas de manera ilegal en un territorio que tiene 83.000 personas censadas. Sí. Y yo digo, no, hombre, no me lo creo. Estamos dando buena la cifra de 60.000, pero esta mañana el presidente Vivas ha hablado de 80.000. O sea, que es que... Sí, que puede ser en Marruecos de 40.000, dice. Pero probablemente, pero yo creo que hoy Marruecos dice 40.000, pero porque ya ha salido la cifra en España. Claro. Y salen para decir, no, bueno, que no ha sido para tanto, solo han sido 40.000, vale, muchas gracias. 40.000 es una barbaridad, es la mitad por la cereza. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que probablemente el Gobierno se hubiese sentido más cómodo en la incertidumbre y no confirmando una cifra de entradas que es brutal. Sí que confirmó, por ejemplo, el Ministerio del Interior el número de personas, lo Interior confirmó 50.000, pero también dijo que habían vuelto a Marruecos 47.800. Es decir, según esas cifras, apenas quedarían en Ceuta varios cientos. Y lo que está trasladando el Gobierno de Ceuta es que no, que varios cientos no, que todavía entre quedan varios 3.000 miles. Y 5.000. Eso es. Entonces, claro, yo creo que este baile de cifras ayuda a la confusión, ayuda a que no esté clara la magnitud de la crisis. Lo que no ofrece lugar a ninguna duda es que el jueves por la noche hablamos con Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en Marruecos, que estaba yendo hacia Castillejos, la ciudad que está del otro lado. Y a 20 kilómetros de Castillejo, Beatriz Mesa entró en directo para contarnos que había atasco de la gente que iba hacia la frontera. La noche del jueves, a las 11 de la noche, claro. Había 20 kilómetros de atasco desde la frontera de Ceuta hasta Castillejo. Sí, los periódicos desde el martes, no sé si desde el lunes incluso, pero al menos seguro desde el martes ya están informando de que Ceuta está al límite de su capacidad. En fin, y luego está la vertiente legal. Mañana hay una reunión en Bruselas de los ministros de Interior. Hemos hablado en esta linterna, por cierto, con un catedrático de Relaciones Internacionales que era precisamente, decía lo que comentaba Ignacio, que si España no quiere que intervenga Europa, pues Europa no va a poder intervenir. Con lo cual nos quedamos fuera. A ver qué le dicen mañana a Marlaska. Y lo que sí nos hemos encontrado hoy es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le ha enviado una carta a Pedro Sánchez, que era la propuesta de Ignacio, que asegura que con esta crisis ha quedado demostrado que la Unión Europea debe hacer más para reforzar sus fronteras, que debe haber una vigilancia estrecha y que se tienen que usar barreras físicas cuando sea necesario. Cuando yo le preguntaba a este catedrático de Relaciones Internacionales, seguramente le conozcas, Ignacio, Alejandro del Valle, de la Universidad de Cádiz. Sí. Claro, él decía que la Unión Europea tiene dos recursos a mano. El primero, enviar policías a la frontera, Frontex, que lo puede hacer. Y el segundo, pues establecer algún tipo de compensación económica con Marruecos para que Marruecos refuerce esas redes. Claro, a ver ahora qué pasa. Porque
los agentes que lleguen a la frontera ya llegan tarde y la compensación económica, ¿para qué? Si al final pasan. Pero si España les dio lo que más quería, que era el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y desde entonces las aduanas siguen sin tener un ritmo normal. Las llegadas de migrantes no han cesado. De hecho, como decía antes, habían crecido un 149% durante este año solo en Ceuta. Y luego, que Marruecos no ha hecho absolutamente ningún pronunciamiento claro de que renuncie a Ceuta y Melilla. Si es que da igual lo que hagas con Marruecos. Ellos tienen una estrategia a largo plazo. No la han cambiado en los últimos 40 años y probablemente no la van a cambiar en los próximos 40, ¿no? Y respecto al foro de mañana, bueno, pues a mí lo que me gustaría es que, como mínimo, Marlaska fuese portavoz del gobierno español y no del gobierno marroquí. Tengo entendido que en esa carta von der Leyen, por cierto, también ha felicitado a España y a Marruecos por la magnífica gestión. Que se lo pregunten a los vecinos de Ceuta, que todavía algunos, estamos escuchando testimonios, les da miedo salir de su casa. O los que están avisando, por ejemplo, en la urbanización de La Colina, al lado del CETI, que se están produciendo asentamientos en el monte y que hay batallas campales y nuevos asentamientos de personas que no tienen agua, que no tienen comida, que están a intemperie, ¿no? Que hay vecinos montando guardia para que la gente no haga sus necesidades en su puerta. Pues nada, señora von der Leyen, efectivamente, felicidades por la magnífica gestión, ¿no? Y luego, yo cuando antes hablaba del aislamiento paulatino que ha tenido España en el ámbito internacional, también me da la sensación de que en la reunión de mañana de los ministros de Interior se va a escenificar algo que yo vengo percibiendo, y es que a España la estaban esperando. Y que mañana no va a haber un cierre de filas con España, sino más bien un ¿veis? ¿Veis lo que os decimos? ¿Veis cómo? ¿Veis cómo? Y eso va a ser utilizado por Meloni para defender pues medidas más drásticas, bajo mi punto de vista muy polémicas, como es, por ejemplo, los centros para inmigrantes en países lejos de la Unión Europea. Países terceros, sí. Sí, el problema es que este no es el caso. Eso tú lo puedes hacer en Italia o lo puedes hacer, yo qué sé, en Grecia y tal, pero es que aquí no es que las plazas norteafricanas estén en territorio marroquí, pero están junto al territorio marroquí. Están en todo caso en territorio africano. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Vas a comprar aquí en Argelia, tal? No te lo van a admitir porque vienen de Marruecos. Bueno, no es fácil. A ver, primero, de esos, los que han entrado, sean 50, 60, 70, los que sean, la décima parte se va a quedar. Esto es así. Los subsaharianos, para empezar. Subsaharianos, porque Marruecos no lo puede admitir allí, o si no quiere. Y luego, pues los menores, que se quedan por ley, que pueden ser por lo menos 5.000, que ya con eso colapsa todos los centros de acogida. Entonces, bueno, aquí lo que está claro respecto a von der Leyen, lo que está claro es que la Moncloa, que no ha trabajado en esto en absoluto, en la prevención ni en la salida, pues ha trabajado diplomáticamente para que von der Leyen eche un capote. Claramente. O sea, aquí la famosa relación entre Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, que es una relación que está más fría porque efectivamente en Europa ya hay una desconfianza grande de que Pedro vaya siempre a contracorriente. Pero bueno, ahí se mantiene todavía el factor del consenso. Así, von der Leyen es presidenta de la Comisión porque el Grupo Socialista lo ha permitido y el mayor grupo socialista en la Unión Europea es el español. Esto lo hace valer Sánchez. Y no cabe duda de que esa carta contemporizadora le echa un capote grande a España y le da, y a Marruecos le da una y otra de cal y otra de arena, es para proteger a Sánchez ante la reunión de mañana. Aquí, todo lo que nos ha movido Moncloa, todo lo que nos ha movido Exteriores, todo lo que nos ha movido el amigo Napoleón Chu con Marruecos, lo han hecho en Bruselas, claramente. Pero, Ignacio, eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque mañana los ministros del Interior le van a decir a Marlaska lo que realmente piensan. Entonces, claro, Italia ya ha hecho lo que ha hecho. Dinamarca, socialdemócratas de la misma familia política, bueno, podemos decir que de la misma familia política... bueno, que no vale la excusa de que es la extrema derecha. Nominalmente, sí, ¿vale? Sí. Nominalmente. Dinamarca también ha protestado. Entonces, es lo que dice Reque, ya no es la ultraderecha, ya no es esos gobiernos fascistas que pretenden... Mañana... Yo creo que Marlaska va a tener que aguantar el chaparrón.
Y ya veremos lo que explicamos. Y irá allí y dirá que por lo que decía hace un rato, creo que era el profesor del Valle que lo decía, ¿y Frontex? ¿Dónde está Frontex? Claro, y ellos le dirán, ¿por qué no me lo pide usted? Pida usted el Frontex. Es verdad que luego lo pide y no lo hacen, porque es que Europa todavía no se ha dado cuenta de que Ceuta y Melilla son Europa, aunque estén en África. Se ha dado cuenta ahora porque, que vienen para acá. Pero en general no lo están tomando en cuenta. Por eso decía yo al principio del programa que lo que me preocupa es que todo esto le sirva a Marruecos para crearle un problema a la Unión Europea, que la Unión Europea se termine desentendiendo y dice, mira, darle ahí una cosoberanía o lo que sea, pero vamos a quitarnos esto, porque además ni siquiera están protegidas por el Tratado 5 de la OTAN, que esta es otra, que el futuro gobierno, porque evidentemente con Sánchez ya no se va a poder hacer, pero el futuro gobierno, si es que lo hubiere el año que viene, pues hombre, tendrá que decir en la OTAN que si va a subir la aportación al 4 o al 5%, se modifique el artículo 5. Y claro, te vas a encontrar que Estados Unidos te va a decir que verdes las han cegado. Porque Estados Unidos está de parte de Marruecos y esto es así. Sí, pero no, bueno, es evidente. Ahora, nosotros podemos hacer un análisis geopolítico que queramos. Sánchez no está en esto. Sánchez está en que pase esto cuanto antes. Está allí en Lanzarote bañándose, además. Pues como todas las crisis, pero ¿cómo Ignacio? se puede hacer fotos bañándose cuando ayer, cuando está pasando lo que está pasando? Es decir, es que la falta de empatía de este hombre es una cosa patológica. Pero el gobierno al final adopta la misma estrategia en todas las crisis. Sabe que se va a hablar 3, 4, 5 días, hay que aguantar el chaparrón y luego seguimos en la misma. Pero bueno, este tema va a seguir dando mucho que hablar, porque mañana veremos qué dice Europa y luego vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos. Pero me quedan 4 minutos y quería hablar de Zapatero. El expresidente le ha pedido al juez que ponga límites a la UDEF a la hora de recabar información sobre sus cuentas bancarias. Recurre el auto y asegura que acceder al universo de todas sus operaciones puede derivar en una investigación prospectiva. Uy, Ignacio, este término lo hemos escuchado antes, ¿no? Prospectiva. Sí. Bueno, con vulneración de derechos. Te recuerdo que el juez pidió datos sobre las cuentas de Zapatero, de sus hijas, de su secretaria y del empresario Julio Martínez Martínez. Reque, ¿cómo podemos interpretar esto? Que nos vamos a ir a una instrucción peleaguda, larga, donde recordemos que el expresidente Zapatero tiene un abogado conocido por ser experto procesalista, que no penalista, y que por lo tanto ese tipo de reclamaciones van a ser habituales durante toda la investigación. Y yo a esto le sumo algo. Creo que el magistrado ha querido ser en todo momento tremendamente garantista, y creo que al magistrado no salió del todo contento con cómo quedó aquello de la difusión en la pieza separada relacionada con los negocios en Perú, en Bolivia. No quedó del todo contento con la difusión masiva de los mensajes de Gertrudis, donde salieron a la luz tantas intimidades de Zapatero. Por lo tanto, yo no creo que vaya a perder todas las batallas, y me quedo ahí en este asunto el expresidente Zapatero. Ignacio, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero, respecto a lo que decía Alejandro de la longitud del proceso, bueno, el juez Calama dice que haciéndolo rápido va a tardar 3 años. Y esto yo creo que haciéndolo por pieza separada, como haga una causa, como haga una macrocausa, se va a 9 años, ¿eh? Se va a 9 años. Parece que la intención que tiene él es abrir pieza separada, pero claro, efectivamente, la defensa lo que está haciendo es tratar de que eso no pueda ser así, unir las piezas, unas cosas con otras, para que ese entrelazamiento obligue al juez a gestionar una macrocausa con muchas ramas. Y además está prefigurando recursos por indefensión, recursos, por ejemplo, esta providencia es clara, este recurso, esta protesta es clara, sí, para no me hagan una causa general, una investigación prospectiva, etcétera. ¿Por qué? Porque está pensando en los recursos. Recursos, pues imagínate, si en el proceso ordinario se puede ir unos cuantos años, imagínate cuánto sería el recurso. Esto no tiene nada que ver con que la reputación de Zapatero esté ya devastada, pero claro, es que Zapatero ya no está luchando por su reputación. De todas formas, luchando por los barrotes. De todas formas, permitidme en símil, los dos sois buenos amantes del fútbol.
esto es como cuando un equipo no tiene fútbol para enfrentarse a otro e intenta embarrarlo, el campo. Hacerlo duro, pero... que el partido sea largo, perder tiempo... Sí, pero bueno, esto es el derecho, quiero decir, el derecho es garantista y tiene que ser así. Y la defensa procesal es una táctica tan legítima como... Sí, no, pero me refiero... Como el boxeador que se abraza. Sí, pero no deja... que tanto importa el relato, aquí el relato da la sensación de que de momento Zapatero lo está perdiendo. Y no hay nada más que ver la entrevista. No, el relato no tiene perdido, aunque si en algún momento archivaran alguna parte de la causa o toda, pues entonces crearían, aunque fuera por prescripción, crearían el relato de que es inocente. Porque lo primero que hizo con las joyas fue pedir la prescripción, argumentar la prescripción. Claro, la prescripción es un delito que se ha cometido y que se puede juzgar, cuidado. En fin, pues hasta aquí el tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Ignacio Camacho, como siempre, muchas gracias, un placer. Buenas noches. Y Alejandro Requeijo, bienvenido. Muchas gracias, hombre, bien hallado. ¿Sabes lo que pasa cuando vuelve uno de vacaciones? Que el primer día está bien, pero luego se da cuenta el segundo de que es todo igual. No, yo no estoy bien, ¿eh? Yo no estoy, el primer día estaba mejor antes de ayer o ayer. Sí. Gracias, Reque. Un abrazo. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. En la radio. Después de todo lo ocurrido en Ceuta, reconoceremos exactamente cómo está la situación. Todo pasa en COPE. Vamos a esta hora a Ceuta. La normalidad sigue sin restablecerse del todo. Israel Remuñán ha estado en el CETI, el centro donde se refugian decenas de migrantes. Aquí donde empieza a amanecer, continúan miles de migrantes, no se sabe el número. Al otro lado, Castillejos, en el territorio marroquí, donde no dejan de llegar de vuelta personas que cruzaron. Las familias aquí, Carlos, siguen a la desesperada también buscando a sus hijos desaparecidos. Ahora, ¿quién se beneficia con los flujos migratorios? Rabat huele la vulnerabilidad de Madrid. Con que mire para otra parte y abra la puerta, ya está todo hecho. Sigue La Última Hora en COPE y en COPE.es. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. Editorial. Cadena COPE. ...22 mandatarios de la Unión Europea, entre los que se encuentra la socialdemócrata Mette Frederiksen, han escrito una carta en la que expresan su preocupación por lo ocurrido en Ceuta, al tiempo que denuncian las repercusiones de los cruces incontrolados de la frontera, lo que puede alentar, señalan, otros intentos de este tipo. En la carta se solicita una convocatoria de un Consejo de Ministros de Interior, que se va a desarrollar en las próximas horas. A esta carta ha respondido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestando su preocupación por la reciente reacción que algunos gobiernos europeos han mostrado ante lo ocurrido en la frontera de Ceuta, a los que acusa de atacar a España. Esta situación inédita que se está produciendo en el seno de la Unión Europea no solo pone sobre la mesa la división que producen dos concepciones de política migratoria, la que lidera la mandataria italiana Giorgia Meloni y la que representa el presidente español. También deja en evidencia, en este caso, la actitud de Pedro Sánchez de salvar el papel de Marruecos en esta crisis, un dato que preocupa en Europa.
Ceuta es al mismo tiempo frontera de España y de Europa. El comunicado del gobierno de Marruecos de las últimas horas está muy lejos de condenar, como hizo en el año 21, la utilización de la migración como instrumento de presión internacional. El lugar de España es la Unión Europea y su soberanía, que es también la de Europa, debe ser protegida ante las formas de invasión práctica que provocan además graves crisis humanitarias. Pedro Sánchez debería afianzar sus vínculos con Europa y no convertirse en un verso suelto y causa de no pocos problemas.